Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de los parámetros estadísticos, medias, varianzas, covarianzas, etcétera, de la derivada o del gradiente o derivadas parciales de un proceso estocástico de covarianza dada. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, pues porque nosotros podríamos tener observaciones de algunas derivadas o derivadas parciales, en el caso multivariable, por ejemplo, en un proceso estocástico dependiente del tiempo, un sistema dinámico con ruido, pues podríamos tener medidas de posición y de velocidad. De modo que para las predicciones futuras no es lo mismo saber solo que la posición es que la posición es esta y que la velocidad va lanzada hacia allí. Combinando medidas de posiciones y velocidades, podríamos tener mejores estimados de posición y también podríamos quizás querer estimar esas derivadas a partir de esas medidas de posición. Esos estimados los podremos hacer si calculamos la covarianza entre un proceso estocástico y sus derivadas parciales, y la teoría sobre eso va a ser el objetivo de este vídeo. Vamos a tener una variable aleatoria f de x diferente para cada x perteneciente a Rn, puede ser multidimensional, y lo que ocurre es que la covarianza entre la variable aleatoria asociada a x y a otro punto x', pues estará dada por una función de covarianza, un kernel de covarianza, que nosotros supondremos conocido. Dado este kernel y observaciones de f en ciertos puntos, yo podía utilizarlo con la fórmula de mejor predicción lineal para predecir f en otros puntos, y eso se llamaba pues Kriging o regression kernel, etc. Eso se ve en otros materiales de esta colección. La cuestión es que, bajo ciertas condiciones, este proceso puede ser diferenciable. Claro, ¿qué significa eso en rigor? Bueno, la derivada es un límite y entonces habría que ver si determinadas cosas, en concreto esto de aquí, pues converge con probabilidad 1 a algo o en media cuadrática o yo qué sé. Claro, eso es lo importante para los matemáticos. Aquí simplemente pues vamos a dar por supuesta esa existencia en el sentido de que como ingenieros pues nosotros entendemos qué significa la velocidad de una partícula moviéndose aleatoriamente, ¿no? Bueno, pues esa velocidad, esa derivada de la posición, es lo que queremos estimar e interpolar a partir de observaciones de la posición o de la velocidad también en algunos puntos. Y bueno, pues si las fórmulas que diremos después dan infinito, pues es que esto no era derivable o algo así, ¿vale? Por ejemplo, en un proceso de Wiener, un simple integrador, o en la salida de un filtro, digamos, exponencial o algo así, pues la derivada será ruido blanco, pero si es de segundo orden no. Bueno, todas estas cuestiones de existencia o no existencia de la derivada las vamos a obviar y lo dejaremos con que, bueno, si las fórmulas de abajo dan un número finito será que existe, ¿no? Que, ya digo, para un estudiante de matemáticas son precisamente estas cuestiones las más importantes posiblemente, pero que no son objetivo de este vídeo. Con lo cual, en resumen, la derivada parcial será otro proceso estocástico y que tendrá alguna correlación estadística con el proceso original f que lo ha generado. No será estadísticamente independiente de él. Si sé los valores de f, podré decir algo de la derivada y viceversa. Como tendrán cierta correlación, pues calcular esa fórmula es el objetivo. Realmente podríamos tener distintas fórmulas de calcular propiedades de esta derivada. Una sería pensar pues en ecuaciones diferenciales estocásticas y hacer ahí pues operaciones con A, B, con exponenciales de matrices. Claro, en general podrían ser ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, pero en fin, ese podría ser un primer enfoque. Si solo dependen de una variable que solemos llamar tiempo, bueno, pues claro, estas son las ideas de estimar la posición, velocidad, aceleración, con filtros de Kalman, etcétera, en este tipo de procesos. La segunda opción sería en los dominios de Laplace, Fourier, respuesta en frecuencia, o sea, manipulaciones de la densidad espectral de potencia. Y la tercera de las opciones será obtener las propiedades estadísticas de las derivadas parciales basándonos en propiedades de la función de covarianza K. Y este va a ser el enfoque que vamos a gastar aquí. Un poco pensando en su uso en problemas de kernel regression, Kriging, interpolación, etc. Aunque posiblemente, si estuviéramos hablando de procesado de señal y control, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de operaciones en representación de estados
o función de transferencia, filtros de Kalman, etcétera. Pero en fin, como todo no se puede decir en un único vídeo, nos vamos a centrar en fórmulas a partir de la covarianza que obviamente serán equivalentes con otras opciones. Este será el planteamiento del problema. Dada una función de n variables que realmente es un proceso estocástico, pues yo querré calcular esperanza matemática de esta cosa, que es una variable aleatoria, y también la covarianza entre un proceso y su derivada y la covarianza entre las derivadas parciales de un proceso. A lo mejor podríamos pensar también en distintos puntos. Comencemos con la media. El valor medio de la derivada parcial pues será, claro, el valor medio de este límite, donde, claro, yo hago un incremento que luego será infinitesimal cuando tome límites de x en la dirección de la coordenada k. Este h será la amplitud del incremento y ek será el vector unitario de la coordenada k, el vector canónico, todo ceros, con un 1 en la coordenada k, siendo k alguna de las n dimensiones. Y ya digo, si estamos hablando de series temporales, pues solo hay una coordenada que es el tiempo y esta derivada parcial realmente es la derivada con respecto al tiempo y la velocidad. Pero aquí estamos pues en un caso más general. Si yo no hiciera límites, pues este incremento finito, pues como la media es un operador lineal, pues podría salir h de la media y la media de la resta es la resta de las medias. Si ahora hago límites, cuando h tiende a 0, pues esto, que es el valor esperado de la derivada, es igual a esto, que es la derivada de la función media. Por lo tanto, si f de x tiene una cierta media que llamaré var f de x, sus derivadas parciales, su gradiente, pues es el valor esperado del gradiente aleatorio. En cristiano, si esta es la media estimada de la posición de un objeto, pues entonces calculando las derivadas de esta figurita tendré la velocidad estimada en media. Claro, la varianza, el intervalo de confianza, es lo que vamos a calcular a continuación. Quiero hacer notar que para que la notación sea más limpia, realmente hemos abusado un poco en todos los cálculos posteriores de la notación. ¿De qué modo? Pues que realmente la covarianza entre dos variables es la media del producto de incrementos respecto a su media. Por tanto, cuando yo diga esto por aquí debajo, debería haber dicho realmente esto. Claro, esto pues enguarra un poco la notación y si ya habéis hecho cálculos con varianzas de variables aleatorias anteriormente, pues os creeréis fácilmente que haciendo cálculos asumiendo media 0, pues al final acaban saliendo los resultados correctos porque las cosas con las medias y los incrementos y no sé qué, pues al final haciendo cambio de coordenadas, siendo la media la que sea, pues cambiándola a 0, un poco como se hace en linealización, pues acaban saliendo bien las cosas. Pero en fin, las fórmulas correctas de todo lo que sigue deberían ser así, restando medias, hablando de coordenadas incremento de A e incremento de B sobre su media, y dejo un poco como ejercicio, si queréis, que hagáis la versión correcta de todo esto. Pero ya digo, ahorrando así suponiendo medias 0, va a dar lo mismo y todo va a ser mucho más limpio. Entonces, conocemos la covarianza K, vamos a calcular la covarianza entre f y la derivada parcial, incluso pues eso, entre f en un punto y su derivada parcial en otro punto x' diferentes. Como hemos hecho antes con la media, pues primero haremos incrementos finitos y luego pues haremos el límite cuando h tiende a 0. Esta es f y esto cuando h tiende a 0 es pues la derivada de f respecto a x sub k, donde h es una longitud de paso y e sub k es el vector unitario en la dirección k. Bueno, pues la media de este producto, claro, pues haciendo operaciones, h podría salir fuera y luego pues tendría este por este, aquí lo tenemos, y este por este, aquí lo tengo. Y ahora la media de la diferencia es la diferencia de las medias, de modo que este factor de aquí, pues la media de ese factor es, claro, pues la función precisamente de covarianza entre x y x' más hk. Y la media de este producto es precisamente la covarianza entre x y x'.
Con lo cual, tomando límites, cuando h tiende a 0, esto de aquí, que es lo que buscamos, la esperanza matemática del producto de f y la derivada parcial respecto a la coordenada k en el punto x', pues es igual a esto de aquí, que es precisamente la derivada parcial de la función de covarianza respecto a la coordenada k de su segundo argumento, x'. Pues este es el resultado principal que buscábamos. La covarianza entre un proceso y su derivada parcial es la derivada parcial respecto a la misma coordenada de la covarianza, y si yo hubiera querido calcular esta otra covarianza, pues hubiera salido la derivada respecto a la coordenada k del primer argumento de la covarianza. Con lo cual ya sabemos la relación estadística entre un proceso y sus derivadas parciales. Ahora vamos a calcular las propiedades estadísticas, la correlación entre los valores de las derivadas parciales en coordenadas diferentes y j y en puntos diferentes x y x'. Como antes, primero haremos incrementos finitos. Esto de aquí, cuando haga límites, será, pues claro, la parcial de f respecto a la coordenada y. Del mismo modo, este e sub i es el vector unitario, digamos, en la dirección y. Este segundo término, cuando h2 tienda a 0, pues será la derivada parcial en el punto x' respecto a la coordenada j, con el vector con un 1 en la posición j. Bien, pues ahora ya puedo sacar h1 y h2 y haciendo el producto de estas dos restas, pues podéis hacer operaciones, salen, claro, estos cuatro productos dentro del signo de la media, y ahora lo que ocurre es que voy a dejar h2 fuera y voy a meter h1 dentro, de modo que estas cuatro cosas, dividiendo por h1, las voy a agrupar como sigue. En este primer factor voy a poner este producto menos este producto, y en este segundo factor voy a poner esto aquí, y lo que pasa es que como he sacado paréntesis factor común, pues entonces esto se me ha quedado con un menos. Con lo cual, si ahora tomo esperanzas matemáticas de estos términos, claro, la media de este producto, claro, pues es k de x más h1 e i x' más h2 e j, y la esperanza matemática de esto es k de x más h2 e j. Con lo cual, claro, la diferencia entre estas dos cosas divididas por h1, que es lo que tenemos aquí, pues será, claro, la derivada parcial de la covarianza respecto a la coordenada y de su primer argumento en el punto x más h2ej. Esta diferencia entre h1 tomando límites es esta derivada parcial. Del mismo modo, al tomar esperanza matemática, esto será la covarianza entre x más h1 e i x', y esto será la covarianza entre x y x', y al restar y dividir por h1 y tomar límite cuando h1 tienda a 0, pues será, claro, la derivada parcial respecto a la coordenada y del primer argumento de k. Ese límite será esto que tenemos aquí. Con lo cual, ya hemos igualado esto a esto. Y si ahora tomo límites cuando h2 tiende a 0 de esto de aquí, pues es precisamente la derivada parcial respecto a la coordenada j del segundo argumento de esta cosa de aquí. O sea, la derivada cruzada respecto a la coordenada y del primer argumento y coordenada j del segundo argumento de la función de covarianza. De modo que la covarianza entre una función y su gradiente era derivar la covarianza, y la covarianza entre el gradiente es, pues, derivar cruzadas las covarianzas. Con lo cual este sería el resultado principal. Con esto finalizamos. En este vídeo hemos planteado
que si se cumplen determinadas suposiciones de diferenciabilidad, podremos utilizar medidas de posiciones y de derivadas parciales, velocidades, para mejorar mis estimaciones sobre un proceso. Las derivadas parciales serán un proceso estocástico con unas matrices de varianzas, covarianzas y una función de covarianza y, claro, tendrá cierta relación estadística, covarianza con f. A partir de la función de covarianza, aunque hay otras opciones, nosotros hemos visto que derivando el valor medio, pues tendré el valor esperado del gradiente, que derivando la covarianza tendré la relación estadística entre una función y sus derivadas en distintos puntos, y que derivando dos veces la función de covarianza tendré pues la función de covarianza entre las derivadas y j con estas derivadas cruzadas. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.